Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí estamos, con el favor de Dios, con la oportunidad nueva de poder estudiar un poquito más de la Biblia, pero bueno, principalmente de Dios, de su palabra, de su voluntad a nuestras vidas. Y bueno, me da mucho gusto poder estar aquí contigo. En esta mañana voy a darle seguimiento a una historia de la cual venía yo hablando, que es la viuda de Sarepta, la cual recibió a Elías en su casa y lo procuró dándole sustento, dándole comida. Y vimos el milagro de provisión de parte de Dios, en donde con una pequeña tinaja donde había harina y en otra donde había aceite, esta mujer hablaba de su condición, de su triste condición de escasez en ese momento, en donde solamente tenía en mente ella el que al cocinar la última tanda de esos ingredientes, pues esos últimos porciones de pan era lo único que ella tendría. Cuando Elías le pidió alimento, y bueno, conforme a la palabra dirigida de Dios, pero a través de los labios de Elías, ella tuvo que dejar su temor a un lado y compartir sus alimentos. Y así, cuando uno comparte, cuando uno confía en el Señor, en su provisión y en la provisión diaria, el Señor hace que se multiplique. Aún si tú compartes, no nos quedaremos sin nada. El Señor siempre hace que las cosas abunden. Y bueno, en esta ocasión, dándole seguimiento, voy a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 16 al 24. Y bueno, dice aquí que no escaseó ese aceite, esa harina. Y bueno, pasó así hasta que llovió sobre la tierra. Y bueno, obviamente al llover sobre la tierra ya habría la condición natural para que hubiera alimentos que se pudieran cosechar. Bueno, versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 17 en adelante dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Es como si le hubiera reclamado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió esto? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Le preguntó. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, donde él había sido recibido, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Es pregunta, perdón, no estuvo bien entonada mi pregunta, pero fue una pregunta. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta ahí vamos a leer. Y bueno, yo no sé si a ti te pase o has escuchado esta frase más o menos, en que no aprendemos en cabeza ajena una enseñanza. Hay cosas que tú y yo tendremos que vivir para creer. Y bueno, en esta ocasión, a esta viuda, el milagro anterior había sido de provisión, de multiplicación en sus tinajas de la harina y del aceite. Abundó y no escaseó hasta que llovió. Y qué bueno que tengamos la bendición de Dios, qué bueno que no nos falte, qué bueno que Dios sea nuestro proveedor, qué bueno que Él siempre está atento a la mesa, a nuestra mesa, que es su mesa. Si tú lo invitas a formar parte de tu mesa, es su mesa, y a nosotros nos permitirá ser administradores de lo que Él provee. Y qué bueno es tener la bendición de Dios. Es hermoso tener la bendición de Dios. Da paz al corazón saber que aunque tú y yo veamos el refri y abramos y digamos: no hay, no sé cómo le vamos a hacer, pero confío en que Dios ha sido y es mi provisión
Dios hará. Y bueno, esta mujer comprobó esa provisión. Pero ahora estaba en una situación que le aquejaba en su corazón directamente. No se trataba de algo externo a ella, que ella al fin y al cabo no controlaba, sino era algo que había en su corazón y era el amor hacia su hijo, su único hijo. Entonces recordemos que ella era viuda, que solamente vivía con su hijo, y el que llegó en ese momento a ser añadido a esa casa fue Elías. Y bueno, sucede aquí en la palabra que dice que aconteció que enfermó su hijo de tal manera que él murió. Y al morir ella pues se acercó al único que estaba ahí. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando nos suceden cosas muy difíciles corremos con alguien, y a veces es con el más cercano, algún familiar o de plano algún compadre, comadre, algún amigo, algún vecino, o hasta alguien de la propia iglesia, sea un hermano en Cristo, el mismo pastor, digo, hablando en cuestiones de la fe. Pero corremos a alguien para que alguien sienta lo mismo que nosotros. Necesitamos en nuestra vida ser empáticos los unos con los otros en las condiciones que a veces estamos viviendo. Y bueno, esta mujer corrió con Elías, pero su corrido o su correr hacia Elías fue en un quejarse. Porque no se lee aquí en la Biblia que dijera, ¡ay, mi hijo!, ¿no? En una situación de dolor podríamos acercarnos así, ayúdenme, auxilio, mi hijo está muriendo, no puede respirar, no sé, pedimos auxilio. Pero esta mujer vio que había muerto y su condición fue de acercarse a Elías en una queja. Le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y bueno, leyendo esta parte que dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, ella tuvo esa idea en su corazón, en su mente. Vino a matar a mi hijo. Cuando recordemos, estuvo ahí Elías ya un tiempo antes, y por medio de esa estancia de él, ella fue provista. Dios usó de esa manera a esa mujer para tanto proveer a Elías como para que el favor de Dios se pusiera o se posara sobre esa casa. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando le hablamos a alguien del amor de Dios, le hablamos de su favor, le hablamos de que Él cambia vidas, le hablamos de que en Él podemos encontrarlo todo, no solamente provisión o que nuestra economía mejore, porque a veces humanamente nos vamos por eso. Simplemente tener paz en el corazón, o que una familia esté unida, o que una familia permanezca, simplemente eso. Entonces, aquí esta mujer le dice, has venido a hacer morir a mi hijo. Y qué tremenda declaración, pero era lo que ella en su dolor, era lo que ella concluía. Y bueno, habrá momentos tal vez que cuando tú y yo le hablamos a alguien de Dios, y esta persona que escuchas metida a prueba, para que su fe sea probada, porque no solamente debemos de decir o podemos decir lo que muchas veces humanamente decimos, sí, yo creo en Dios. Y si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si cree en Dios, será muy pequeño el porcentaje que diga, no, yo no creo en Dios. La mayoría va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero ese creer en Dios, esa declaración tiene que ser probada para ver qué tan real estamos confiando, creyendo, depositando nuestra vida, nuestro vivir, nuestro depender en las manos de Dios. Y bueno, esta mujer, no dudemos que ella creería en Dios, pero tenía que hacerse vívido en ella. Recordemos, Elías estaba ahí, y por cuanto él estuvo ahí, la gracia de Dios se posó sobre de esa casa. Él le dijo, dame acá tu hijo. Se ha de haber extrañado Elías de esa declaración, pero también ha de haber sentido la presteza en su corazón de hacer algo. Muchas veces aquellos que hablamos del amor de Dios sentimos la presteza por auxiliar a alguien que vemos necesitado de Dios, a esa persona que vemos afligida y que bueno, está pasando un mal rato. Queremos meter las manos, queremos hacer algo. Es más, lo que esa persona está sintiendo, quisiéramos sentirlo nosotros, o aligerarle su carga. Y bueno, Elías dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo
y lo llevó rápidamente a la habitación que él estaba ocupando, lo puso sobre su cama, clamó a Dios, dice, y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. No solamente había afligido en su momento a Elías, pasando un momento de hambre, de turbación en su espíritu, que aún Elías en otra historia, si tú lees la palabra, Elías había querido morir en algún momento, pensaba que sus días ya habían terminado, ya no quería seguir adelante, y aún siendo aquel que llevaba el mensaje de Dios o la palabra de Dios en ese momento. Y bueno, dice, en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo, pregunta, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces su clamor lo llevó a tal grado que agarró al chamaco, lo llevó a su cama, lo tiende en la cama, se tiende y clama a Dios. ¿Qué tanto habrá sido su clamor? ¿Qué tanto habrá sido su pedirle a Dios? ¿Se habrá postrado? ¿Habrá gritado? ¿Cómo habrá sido su oración? Aquí lo único que nos dice es: Señor, ¿estás afligiendo a esta mujer en donde estoy yo? Es como decir, por favor, no hagas esto. Señor, respáldame en lo que estoy haciendo. Señor, escucha mi oración porque yo he hablado de ti. Yo le dije la vez anterior de la comida que no tuviera temor, que no iba a escasear la harina ni el aceite. Respáldame ahora. Y bueno, su clamor se tornó en una súplica hacia el Padre. Y bueno, obviamente Elías conocía el poder de Dios también. Esta mujer tenía que aprender a depender de Dios, realmente. Esta mujer, dentro de su queja, pudo haber dado expresiones como a veces la gente a la cual le hablamos nos dice: es que tú me dijiste, es que tú me hablaste de Dios, es que tú me hablaste de un Dios todopoderoso. ¿Cómo es que estoy viviendo esto? Y a veces nos sentimos enmudecidos de decir: chispas, ya le hablé de Dios y está viviendo una situación muy difícil. Una condición muy difícil tanto para la viuda por la muerte de su hijo como también para Elías, que su fe también estaba siendo probada, a los dos. Tanto ella la fe genuina en depositar su todo, su vida, no solamente su provisión, sino el todo, aún la vida de su propio hijo, en las manos de Dios. Y también aquí Elías estaba siendo probado en cómo le clama, cómo insiste. A veces podríamos hasta dejar de insistir en orar a Dios y de pedirle a Dios por alguien. Pues es que yo te hablé de Dios, sí, pero tú confía en Dios. Y le echamos la bola a la otra persona. Sé responsable, busca a Dios, es que tú tienes que orar. Sí, está bien, esa parte es correcta, pero yo también no tengo que dejar de insistir, de clamar a Dios por esa persona. No debo de dejar de pelear la buena batalla por esa persona. No debería yo de dejar de exaltar a Dios por esa persona. ¿Cómo habrá sido su clamor de Elías? Bueno, yo te decía hace rato, no sé si hincó, no sé qué tantas veces le gritó a Dios, le clamó, pero la palabra dice que tendido sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Si tú y yo como mensajeros de la palabra de Dios, si tú y yo como hijos de Dios, ya conociendo a Dios, a lo mejor de un tiempecito más que a la otra persona a la cual estamos compartiendo, dejamos de orar, dejamos de insistir, dejamos de pelear la buena batalla, las demás personas imitan lo que tú y yo hacemos. También dejarán de insistir, también dejarán de pelear la buena batalla, también dejarán de exaltar a Dios aún en medio de las dificultades. Porque bueno, al fin y al cabo, lo que Dios decide hacer con nosotros o en la prueba que nos permita estar Dios, aún fuera algo muy difícil para nosotros humanamente hablando, Dios es soberano. Y en esta ocasión, lo vuelvo a repetir, ya había yo platicado sobre la soberanía de Dios y Dios sigue siendo soberano. Haga con nosotros lo que Él quiera, sigue siendo soberano. Pero en ese momento Dios está mirando también nuestro corazón. Está obviamente escuchando nuestra voz. Dice aquí que Él oyó la voz de Elías.
y el alma del niño volvió a él y revivió. Volvió a vivir, es un milagro que alguien regrese de la muerte y retome la vida, y solamente se lo puede hacer Dios. Claro está que la oración, el poder de la oración es importante. Nosotros no le doblamos la mano a Dios a través de nuestra oración, no le hacemos manita de puerco para obligarlo, para tentarle el corazón o tocarle el corazón, no. Nuestro corazón se derrama en dependencia completa y genuina hacia Dios. Y bueno, si tú y yo seguimos exaltando a Dios aún en medio de las dificultades, cuanto más al final de todo Dios obre, haga un milagro conforme a su voluntad y su nombre sea exaltado. Porque bueno, aquí lo importante es que a nosotros no nos voltee a ver la gente. A nosotros no nos digan gracias, aunque a veces somos humanos y decimos gracias por educación, sino que los demás puedan mirar que el que hace las cosas es Dios. ¿Qué más aquí sucede? Dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, y aquí hay 2 puntos en una declaración de esta mujer. Dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. La gente puede decirte a ti y a mí cuando hablamos de Dios, qué bonito hablas. Es que a ti te escucha Dios. Es que tú hablas muy bonito. Es que tú oras muy bonito. Es que si me ayudas tú, pídele a Dios tú. Entonces, bueno, nos miran a nosotros, pero aquellas personas tienen que ubicar que lo que hacemos es un servicio exclusivamente. Somos un instrumento que delante de Dios somos importantes en sus manos porque Él nos usa, pero no hacemos las cosas por nosotros mismos. Es Dios obrando en nosotros, nos usa como instrumento y dice, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, lo que tú has dicho, que aún antes tú dijiste que no iba a escasear la harina y el aceite, que aún tú dijiste que no tuviera temor, que aún tú dijiste que Dios era poderoso, el día de hoy yo compruebo que Dios es poderoso, que su palabra es verdad, que lo que tú me has hablado proviene de Dios y que tú al hablar estás hablando verdad. Entonces, al fin y al cabo, permitamos que en nuestro ruego, en nuestro pedirle a Dios, le pidamos que no nos abandone a nosotros. No me abandones, Señor, pero también en conjunto con aquella persona a la cual estamos hablando, es como pedirle a Dios, no nos abandones, haz tu obra por completo. Y bueno, esta es la situación a través de la viuda, de la historia de la viuda, que tiene esa continuidad en cuanto a lo que en ese momento ella estaba viviendo. El poder de la oración nos lleva a caer rendidos ante Dios. El poder de la oración hace que el que ya le conozca, el que ya le conoce, le conozca más. El poder de la oración hace que el que contemple el milagro de vida venga a los pies de Cristo. Así que la invitación en esta ocasión es hagamos el papel completo de ser mensajeros de parte de Dios. Hagamos lo que nos toca. Insistamos, oramos, exaltemos aún en medio de la prueba, aún que hubiera para alguien más o aún para nosotros mismos. No dejemos de insistir en el buscar a Dios. No soltemos la obra de Dios en decir, bueno, esto como que siento que se está complicando, ya no le quiero entrar. No, éntrale, porque Dios va contigo. Sigue hablándole a las personas que te rodean. Sigue hablándoles a aquellos que necesitan de Dios, porque para eso Dios nos ha puesto como embajadores de Él, como mensajeros de su palabra y como aquellos que somos sal y somos luz. No porque yo me sienta sal o porque yo me crea luz, sino que si ya hemos creído en Jesús, en su amor, el Señor habla de ti y de mí y nos dice que somos luz y que somos sal. Habremos de sazonar lugares donde necesitan sazón, donde necesitan esperanza, donde necesitan consuelo, donde necesitan una palabra. Seamos esa sal y tendremos que alumbrar lugares aún tenebrosos, lugares oscuros donde la palabra de Dios no ha sido dada a conocer, o donde aquellas personas creyeran conocer a Dios,
pero también habla en la palabra que el Evangelio tiene que resplandecer a los demás. Así que tú y yo hagamos que a través de nuestro ejemplo y testimonio el Evangelio, las buenas nuevas, resplandezcan a los ojos de los demás, para que no nos vean a nosotros, para que al final no solamente terminen buscándonos a nosotros, sino que terminen rendidos ante los pies de Dios, declarando que el que obra en nosotros, que el que hace la buena obra, al fin y al cabo es Dios, y Él salga glorificado. Esta es la invitación, y bueno, volvámonos colaboradores de Dios, compartiendo esta palabra a otros. Tú puedes compartirlo con tus amigos, vecinos, familiares, que aunque este espacio es para mujeres, en este día muy en especial, al ser palabra de Dios, la palabra cualquiera la puede escuchar y quien la recibe con gozo y con alegría y permita que esa palabra obre en su corazón, estamos confiados en que así será. Así que bueno, por el momento quedamos despedidos, esperando que Dios nos conceda una oportunidad nueva para volvernos a escuchar o a mirar o a poder estar juntos estudiando la misma palabra. ¿Sale? Dios te bendiga y estamos en contacto. Hasta luego.